¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este Pasos Perdidos del día de hoy. Ya, bueno, transitando el último mes del año y preparándonos para lo que será mañana una instancia importante en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la sesión preparatoria donde se designan a las autoridades para el próximo periodo. Se espera que se mantenga justamente estas designaciones, tanto el presidente del cuerpo, Martín Menem, ratificando su lugar como presidente de la Cámara, así como también las otras vicepresidencias, las que continúan y que muchas veces vemos a los diputados justamente conduciendo la sesión cuando no se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados. Se trata de Cecilia Moró, de Silvio Lospenato, de Julio Cobos, que por las representaciones que tienen mayoritarias en los bloques aquí en la Cámara, le corresponden estas otras vicepresidencias que tienen más que nada un rol de continuar o desarrollar algunas de las sesiones cuando no lo puede hacer el propio presidente de la Cámara o cuando son muy largas las sesiones, porque se tienden cosas en simultáneo en general mientras se desarrollan los debates aquí en la Cámara de Diputados, que muchas veces llevan muchas horas de tiempo. Y obviamente se van fortaleciendo los rumores, los comentarios respecto a la posibilidad de convocar extraordinarias después de este hecho que sucederá mañana a las 2 de la tarde, donde se ha reordenado, ratificado y nuevamente nominado como presidente del cuerpo Martín Menem. Tiene que ver también con las negociaciones que se dan puertas adentro con los bloques para no solamente la aprobación de las leyes, sino para la conducción de esta Cámara de Diputados de la Nación. Lo mismo hace el Senado, pero ya en el mes de febrero, antes de que comience el periodo nuevo de sesiones ordinarias el 1 de marzo, así que a nosotros nos ocupa ahora justamente poner el foco en esa actividad que va a ser mañana y todos esperando y poniendo F5 para la actualización del boletín oficial, a ver si se publica finalmente el decreto que convoca a extraordinarias y también qué agenda. Hay mucha especulación, mucha negociación. El presupuesto parece que ya está fuera de discusión respecto a la posibilidad de emitir desde aquí, desde el Congreso, una ley en ese sentido, la ley de presupuesto, así que veremos cuáles son las negociaciones para que los diputados ratifiquen a Martín Menem como presidente de la Cámara. Vamos a repasar también otras actividades que se van desarrollando en el día de hoy. Va a haber un homenaje al padre del presidente de la Cámara, Eduardo Menem, se le va a entregar un diploma de honor y también de eso vamos a estar conversando. Dos momentos de la historia que de alguna manera se juntan en este acto que se va a desarrollar en minutos nada más en el edificio del Palacio Legislativo. Así que vamos a ir repasando un poco de todo esto. También el clima tenemos para compartir con ustedes en un minuto, pero primero repasamos lo que decía el diputado Cipollini de la provincia de El Chaco y diputado también de la Unión Cívica Radical. En el Chaco, las PASO fueron una herramienta formidable para ordenar la oferta, particularmente en el caso de nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Hubo una competencia interna muy fuerte, pero sirvió para movilizar el partido y después con mucha responsabilidad partidaria y ciudadana. Había un compromiso de que quienes perdieran las PASO se iban a sumar al día siguiente a la campaña del que lo hubiera ganado, y así ocurrió y fue bueno. El tema es que cuando las PASO se llevan a cabo en un partido que no tiene conflicto ni diferendo, pareciera que es un gasto innecesario, ¿no? No tiene tanta antigüedad en la historia electoral de la Argentina las PASO. Sirven para resolver conflictos dentro de los partidos y en el caso de los que no tienen conflicto dan lugar a que la gente diga para qué gastamos tanta plata en las PASO, ¿no? Pero bueno, así estamos. El diputado Cipollini justamente dando su mirada sobre los temas de actualidad y le damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, señora Amanda. Muy bien, muy bien. ¿Traes información de extraordinarias? Todavía no. Todavía con los que pudimos consultar nadie sabe. Estamos como hace un tiempo atrás, esperando, aguardando respecto a las posibilidades. Hay un temario dando vueltas, lo que no hay una definición desde el Poder Ejecutivo. Que son los que tienen que tomar la decisión en esta etapa. Exactamente, son los que tienen la llave. Ajá. La llave para abrir el Congreso la tiene el presidente de la Nación. Si firma la convocatoria de sesiones extraordinarias, ahí habilitaría temas a discutir. En el medio está qué es lo que quieren discutir también desde la oposición. Claro. Y principalmente desde los gobernadores, presupuesto 2025. Ahora, ¿qué presupuesto 2025
quieren discutir los gobernadores y la oposición. No es el presupuesto que ha enviado este Congreso Nacional el presidente de la Nación. No es el mismo texto, por lo menos, con algunas modificaciones que también aportaron en esas 7 reuniones que hubo y con la cantidad de funcionarios que alrededor de 6 o 7 funcionarios también que pasaron por aquí, por la Cámara de Diputados. Pero no se ponen de acuerdo y ese es un problema. No se ponen de acuerdo. Si no hay acuerdo para discutir un presupuesto que le cierren los números al presidente de la Nación, el gobierno no va a convocar, por lo menos en extraordinarias, a discutir el presupuesto. Posiblemente abra extraordinarias para discutir otros temas, pero también está la duda respecto a si va a abrir el periodo de sesiones extraordinarias para discutir temas en los cuales todavía no tiene asegurados, haciendo un primer poroteo muy por arriba respecto a algunos proyectos de ley que pueden estar nominados, digamos. Sí, nominados o siendo parte de una futura agenda de extraordinarias. Hablamos de el proyecto para reformar lo que es la reforma política en la República Argentina. La eliminación de las PASO no termina de convencer a una gran mayoría. Y entonces, por lo tanto, o la privatización de Aerolíneas Argentinas, por lo tanto, a lo mejor el gobierno termina tomando la decisión de que no haya extraordinarias. Y directamente el Congreso se reabrirá a partir del 1 de marzo del 2025. Lo veremos después del miércoles, ¿no? Porque parece que por lo menos hasta el miércoles a las 2 de la tarde, cuando se haga la preparatoria, está la latencia de la posibilidad de la convocatoria a extraordinarias, pero no sabemos todavía si se va a concretar o no. El gobierno ya ha dado señales a lo largo de este año 2024 que no, por la condición de números que hoy tiene su bloque, de 39 diputados en la Cámara Baja, de 6 senadores en la Cámara Alta, que por lo tanto no hace acuerdos o proyecta a largo plazo. Todo es debate Todo a debate. En el corto plazo. Lo próximo, la próxima estación es la reelección de Martín Menem. Después veremos. Después veremos. Bueno, ahora sí vamos a irnos a ver el clima, que es lo que tenemos certeza en el programa de lo que sí va a suceder, que es por lo menos esta temperatura que está planteada para el día de hoy, máximas de 21 grados, así está la temperatura a esta hora, sin ninguna nube en el horizonte, por lo menos muy poquito, un cielo despejadísimo y 15 de mínima. Las mañanas están un poco más frías, pero a partir del miércoles se calientan un poco, 26 de máxima, 19 de mínima, mejor para arrancar el día. Y el jueves, pleno sol, 29 de máxima, 20 de mínima, también mejorando las temperaturas porque nos estamos acercando al 21 de diciembre, lentamente, donde empieza formalmente el verano. Bueno, es una temperatura bárbara, ¿eh? Ese solcito, esa es la que te gusta. Ese solcito radiante anticipa que a lo mejor va a continuar y se puede proyectar para el fin de semana. Ojalá que sí. Parece que hay algunas nubes que también aparecen. No sabemos, pero ojalá que sea un clima primaveral porque son los últimos días del año y estamos todos muy cansados y la B12, la vitamina D del sol nos viene bien para poder levantar un poco el ánimo. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Pero claro, así es, señor Claudio Mardones. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, exactamente, nos toca transitar un martes en donde el pulso, tal cual lo estabas diciendo, Fernando, gira en torno a la sesión preparatoria, 14 horas de este miércoles. Hay un movimiento previo. Esta noche, a las 20, esta reunión de prelabor, ¿no? Que habla también de, bueno, ¿cuáles son los pulsos que están manejando en este contexto? Porque, por una parte, la señal de la Casa Rosada. Vemos extraordinarias, pero después el miércoles a las 14 parece que es el planteo. Ahora, en este contexto, ¿cuál va a ser la negociación de prelabor de hoy a las 20? En un contexto en donde no solamente se repasan los poroteos en torno a la reelección de Martín Menem, sino también a las vicepresidencias que lo van a acompañar. Cecilia Moró como vicepresidenta primera, si no me equivoco. Todo parece indicado que va a ser así. Silvia Los Penato, vicepresidencia segunda. Hay un pequeño enroque ahí. Exactamente. Diputada del PRO. La vicepresidencia tercera, Julio Cobos por el radicalismo. Pero bueno,
un radicalismo que en este contexto es distinto al de hace un año, claro, dividido en 3 bancas, el intento de uno de esos espacios sismáticos como es Democracia por Siempre, junto con Encuentro Federal, buscando la posibilidad de poner en duda esa vicepresidencia en manos de Julio Cobos. Parece que no será así, que Cobos podría seguir como uno de los vicepresidentes. Y la pregunta, bueno, ¿qué resta por definir en la reunión de hoy a las 20? Claro. Bueno, esa seguro va a ser también parte de las preguntas que más de un presidente de bloque le va a hacer al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando terminen de discutir, bueno, mañana a las 2 de la tarde nos sentamos, ¿quién da quórum? Alguno dirá, nosotros no vamos a dar quórum, otro bloque dirá, sí, nosotros nos vamos a sentar, vamos a estar aguardando los 129 diputados, vamos a proponerlo, nosotros vamos a proponer tal tema, nosotros vamos a... Bueno, se va a dar esta discusión que también dice Claudio respecto a los números de los integrantes de los bloques para ver quién le corresponde qué vicepresidencia. Y cuando termine eso, le van a decir, presidente, ¿qué va a pasar con extraordinarias? ¿Qué información hay? Y ahí tendrá que hablar el presidente Martín Menem, que a lo largo de esta semana ha estado más de una oportunidad en Casa de Rosada, en Casa de Gobierno, con diferentes reuniones, y que a lo mejor tiene algo de información. Sí, claro, y además también las declaraciones públicas que hizo en los últimos días en la gira que estuvo haciendo por distintas provincias para la inauguración de los locales y de la presentación del Partido de la Libertad Avanza, que, bueno, con los periodistas permitió plantear que por lo menos desde acá, desde el Congreso de la Nación, hay expectativas de que haya, porque se entiende que hay muchos temas que quedaron pendientes, algunos ahí con un diputado menos como para poder ser debatidos y aprobados, otros que no tienen consensos suficientes, pero sin duda hay como una sensación de que falta todavía concretar el trabajo. Y el pendiente del presupuesto, que desde los distintos bloques incluso lograron plantear en una instancia la convocatoria del ministro de Economía para que venga a presentar el proyecto de presupuesto, que finalmente nunca sucedió y no se pudo votar en el recinto. Pero luego varias notas presentadas por los bloques al presidente de la Cámara, sobre todo, preguntando por el presupuesto 2025. Claro. No hay novedades. No hay novedades. También las circunstancias de los últimos días lo que plantearon es que empiece a pensarse en reflotar una iniciativa que transitó por esta Cámara de Diputados, que se aprobó en comisión en el Senado Nacional. Estamos hablando de la ley antimafia, que a partir de las amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ayer empezaron a resonar, principalmente en Casa Rosada y en parte de este Congreso, la posibilidad de, en caso de que haya extraordinarias, discutir, esto habilitaría al Senado, discutir el proyecto de ley antimafia, que falta, ya repetimos, tiene lo que es la aprobación en comisión, tiene la media sanción, tiene la aprobación en comisión, falta la discusión en el recinto, y es una herramienta importante para el trabajo que ahora están haciendo respecto al tema de las amenazas por parte de sectores vinculados a el narcotráfico, vinculados al terrorismo. Y por otro lado, también empieza a circular la posibilidad, esto también trasciende Casa de Gobierno, que una ley que se estuvo discutiendo, un proyecto que se estuvo discutiendo a lo largo de este 2024 en la Comisión de Defensa, hablamos de la Ley de Seguridad Interior, las modificaciones en la cual permiten que las Fuerzas Armadas actúen en hechos de seguridad interior, en casos de, digamos, en lucha contra el terrorismo principalmente, puedan llegar a salir por decreto de necesidad de urgencia esas modificaciones. Ahí va a haber discusión. Veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero el hecho de trabajar contra lo que es las amenazas recibidas a la ministra de Seguridad, al gobernador de la provincia y a la sociedad en su conjunto, principalmente en lo sucedido en Rosario, está generando que el gobierno quiera tener herramientas para poder actuar. Pero hablamos del presupuesto 2025
la diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, habló con DTV de esta manera. Sí, tengo expectativas. Uno, al ver la agenda que ha impuesto el oficialismo durante todo el año, cuando digo impuesto, con mucha generosidad le otorgaron la agenda, digamos, desde la llamada oposición. Espero que no, porque en principio todo lo que se anuncia desde el punto de vista de la agenda de sesiones extraordinarias están ligado a una agenda reaccionaria, a una agenda muy negativa para el destino de los trabajadores en nuestro país. Estamos hablando de antimafia, que tiene dictamen de comisión, estamos hablando, y cuando vemos el tema estamos hablando de ficha limpia, que para el Frente de Izquierda es una ficha bastante sucia y es una manipulación, un intento de manipulación de las listas de la oposición, indefectiblemente. Estamos hablando de reiterancia, que ya lo estamos viviendo en algunas provincias, y es una figura de modificación del Código Penal que se utiliza exclusivamente para perseguir a manifestantes de algunos sectores, como ocurre en Mendoza. Entonces, quiero decir, es una agenda muy reaccionaria. Algunos dicen, bueno, pero tiene que venir el tratamiento del presupuesto. Bueno, el tratamiento del presupuesto ya vino, ya vemos, digamos, ya sabemos cómo se manejan los presupuestos. El presupuesto que hay y las modificaciones que le pueden hacer no son tan distintas a que el gobierno funcione sin presupuesto, digamos todo, desde el punto de vista de los permisos que tiene el gobierno para modificar partidas presupuestarias. E insisto con algo que lo dije en la Cámara también: si queremos afectar la política económica de Javier Milei, mejor sería que derogaran de una vez por todas el decreto 70 del 2023, que es el corazón de la política económica durante este año de Javier Milei, y eso no lo quisieron hacer. Así que espero realmente que no haya sesiones extraordinarias. Bueno, la diputada Biasi con la preocupación también de qué temas, ¿no? Claro. Incorporar dentro de extraordinarias, con todo esto que nos comentabas y nos anticipabas previamente, Fernando. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y colega Antonio Ricovene. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tony. Amanda, Fer, ¿cómo andan? Sí, bueno, Claudio también. Esperando la sesión de mañana, una sesión importante para Martín Menem, lo que tiene que ver con esa revalidación del lugar, a ver si los diputados finalmente se da ese momento donde se ve una mayoría levantando la mano por el riojano, a la expectativa de ver, bueno, finalmente qué va a ocurrir con eso y a la reunión planteada para hoy a las 20. Claro, ahí donde va a ser la reunión de definiciones, ¿no? Sí. Respecto a, por lo menos van a tener todos los bloques en un panorama un poco más claro. Sí, y también seguramente parte de las negociaciones que se están dando con Casa Rosada respecto a qué temas se podrían llevar a extraordinaria. Si bien lo decide el Ejecutivo Nacional, acá tiene que haber consenso para poder aprobarlo. Ya lo vimos la última semana, 4 convocatorias a sesiones, solo una tuvo consenso, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos la biblioteca dividida, porque al menos el temario que están analizando en la Casa Rosada, algunos, son muy pocos los que se adjudican ser parte de consultas de los bloques dadores de quórum de la ley bases para definir un poco el temario de extraordinarias. Hasta ahora parece que, al menos en este momento, algunas sugerencias y algunos planteos tienen que ver con las realidades políticas de lo que vos venís diciendo, Amanda, de los últimos 10 días, con un recinto muy fragmentado, con dificultades a los dos lados de la polarización para poder conseguir quórum, y eso nos deja ahí algunos flecos colgando, que parece que sí, que forman parte de lo que están evaluando para sumar al temario de extraordinarias. Recordemos, el periodo de ordinarias terminó el 30 de noviembre, para que vuelva a funcionar el Congreso de la Nación recién 1 de marzo, salvo que el Poder Ejecutivo, en cabeza del Presidente de la Nación, firme un decreto convocando extraordinarias, y además esas extraordinarias, que es trabajar durante el receso de verano para que el Congreso sesione, incluye también definir el temario. Y también que se concrete, porque recordemos que hubo convocatorias a sesiones extraordinarias que se convocaron proyectos que nunca se discutieron. Pero a veces ahí es donde se ponen a prueba también las expectativas y las negociaciones políticas. Y ahí empiezan a surgir algunas cosas. ¿Por qué digo los flecos que quedaron colgando? Porque algunos consideran de que quizás podrían sumar un tercer repechaje del nuevo proyecto de ficha limpia, por ejemplo. Cosa que algunos consideran que directamente sería un error, especialmente para aprovechar el estado parlamentario del dictamen de mayoría que finalmente no prosperó. Eso permitiría ganar un poco de tiempo. Si no, bueno, estamos hablando de un proyecto que, según dijo el abogado Alejandro Fargosi, lo están diseñando, pero eso va a contrapelo
de la expectativa de buena parte de esa oposición que buscó defender ficha limpia en 2 oportunidades. ¿Cuál es el otro de los repechajes que también tiene que ver con esta última semana de ordinarias? Bueno, el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo que busca avanzar con la reforma de la legislación sindical, especialmente terminar con la reelección indefinida y con los aportes obligatorios. Bueno, ahí parece que también habría un intento, que se suma a este dato de la coyuntura, impuesto por la amenaza narco contra la ministra Patricia Bullrich, el paquete del Ministerio de Seguridad. Reiterancia, que este es el otro punto, y sin embargo que hay 2 grandes ausentes, al menos hasta ahora, que tienen que ver con el cierre del año. El presupuesto 2025, que algunos esperanzados dicen, guarda que no está todo cerrado todavía respecto al presupuesto 2025. Sorpresa, también uno de los puntos que consideran que está seguro es la eliminación de las PASO y la reforma política. Pero ¿cuál es el otro gran tema antes de fin de año? ¿Qué va a pasar con la Corte? Ahí es donde también, ¿qué definición va a tomar el Poder Ejecutivo respecto a extraordinarias ante esta posibilidad en donde finalmente no hay novedades en torno a los acuerdos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo? La fecha límite, 29 de diciembre, cuando Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 y quede jubilado automáticamente como miembro de la Corte. Claro. Muchos interrogantes porque también venimos viendo justamente esto que decías hace un ratito, Fernando, los acuerdos son momentáneos, ¿no? Claro, Entonces... y en el corto plazo. El tema de la Corte, que bien lo trae Claudio, la semana pasada estuvo en un punto, digamos, límite, o en un punto muy alto. ¿Por qué? Porque se conoció el apoyo de Unión por la Patria, o por lo menos un sector, que es el de la firma de la senadora Lucía Corpacci, que no solo es senadora de Unión por la Patria y de la provincia de Catamarca, sino además es vicepresidenta del Partido Justicialista, partido que preside Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y la voz de Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, mayoritaria y muy escuchada en el seno del interbloque de Unión por la Patria en el Senado Nacional. Entonces, me parece que dilatar la posibilidad de lograr entendimientos y acuerdos en el caso puntualmente de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, dejándolos de aquí a marzo, cuando se reabra nuevamente el Congreso, si no se convoca extraordinarias, me parece que es perder una posibilidad y una oportunidad por parte del gobierno de lograr esa mayoría y tener por lo menos avanzado el tema de la Corte. Porque de aquí a marzo la gente se olvidó ya, la política se olvidó y el Senado se olvidó de lo que firmó Lucía Corpacci. Parece que el momento es ahora. Hay una especulación también en este sentido respecto a la búsqueda del gobierno nacional por insistir con los 2 jueces, teniendo en cuenta que Lucía Corpacci firmó el pliego de uno solo de ellos 2, que es el de Ariel Lijo, no así el de García Mansilla. El gobierno, claramente, la línea ideológica que le quiere dar a la Corte está vinculada con lo que representa para la academia, para el campo judicial, un docente, un jefe de cátedra de la Universidad Austral, como es García Mansilla. Entonces, con eso va a ser difícil que el gobierno dé el brazo a torcer, y el propio oficialismo en el Senado empieza a alimentar la posibilidad de una designación por decreto, con la excusa de que el 29 de diciembre el juez Juan Carlos Maqueda cumple sus 75 años, pasaría a quedar sin funciones, ya van a ser 2 las sillas vacías en el máximo tribunal, y el gobierno que también le da volumen a esas versiones de que llegaría por decreto. Vamos a ver finalmente qué vaya a terminar ocurriendo con eso. Claro, lo que puede hacer es designarlos por decreto en comisión hasta que, en caso de que no haya extraordinarias, se reúne el Congreso nuevamente y lo ratifique, como pasó con Rosenkrantz y Rosati en el 2016, que ahí a pocos días de haber asumido Mauricio Macri, con el Congreso sin convocar extraordinarias todavía, fueron designados, ¿no? Claro, bueno, veremos, no es un trámite fácil. No, se necesitan mayorías especiales. Claro, y tampoco es tan simple de firmar un decreto y nombrar un ministro de la Corte. Claro. Totalmente. Vamos a la pausa. La primera del día de hoy. Tenemos todavía varias cosas por repasar. Las reuniones políticas de esta noche, lo que sucederá mañana, y Claudio Mardones nos va a adelantar ya lo que será el 2025 con el calendario electoral. Cuando vi que iba a hablar de eso ya me asusté porque ya estamos con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Pausa y venimos en instantes.
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
seguimos repasando lo que ha dejado las sesiones ordinarias. Han quedado muchos proyectos pendientes, algunos con dictamen, otros que fueron trabajados pero no lograron llegar a síntesis y otros que incluso fueron llevados al recinto en 2 oportunidades. Es la excepción de Ficha Limpia, este proyecto de ley que impulsa principalmente la diputada Silvia Los Penato y que también tuvo el acompañamiento de otra diputada de lo que era Juntos por el Cambio, la diputada Karina Banfi, que también tenía su propio proyecto y acompañó esta iniciativa de Silvia Los Penato, que la primera vez, ahí a principios de noviembre, logró 138 diputados en sus bancas. 128 diputados en sus bancas, es verdad. Uno menos para que se lograra el quórum. Y bueno, la decisión de Martín Menem desde el principio de año que hay tolerancia a 1 minuto nada más después de la media hora reglamentaria. Históricamente en el Congreso se solicitaban por ahí 15 minutos más a la espera de que llegara algún vuelo, algún diputado retrasado. Pero en esta gestión, bueno, cuando se cumple la media hora de la convocatoria, automáticamente el presidente de la Cámara levanta la sesión por falta de quórum y se permiten las expresiones de minoría. Así es. Se volvió a repetir la semana pasada, el jueves. Exactamente, con menos legisladores. 16 esta vez se reunieron. El tema que no fue solamente que no se logró el quórum, sino que no se logró el quórum, pero además se reflotó un tema que estaba candente, pero que no se estaba mostrando, que fue la profundización de una crisis entre la Libertad Avanza y el PRO. Esa alianza que se había constituido, de hecho, a partir de los debates de la Ley Bases, que derivaron finalmente, una vez aprobada a mitad del año que está terminando la Ley Bases, en una mesa política de discusión en la Casa Rosada con las autoridades de los bloques, y más cerca de fin de año ya nuevamente una distancia entre ambos bloques, llegando a estas definiciones que se van a tomar en el día de mañana. Los diputados también hablaron de Ficha Limpia. Exactamente. Porque hace muchos años se intenta avanzar con este proyecto, desde el año 2017 por lo menos, en la Cámara de Diputados. Fernando Carvajal, diputado de la provincia de Formosa del radicalismo, habló con Diputados 3. No me terminó de sorprender, más allá de que la expectativa previa era que iba a lograrse el quórum, pero ya veníamos vislumbrando y de hecho nosotros ya veníamos denunciando recordemos cuando fracasó la sesión anterior, hicimos una conferencia de prensa y ya denunciamos la existencia de este acuerdo político entre Milei y el kirchnerismo, por lo cual estaba muy clara la posición del kirchnerismo en este sentido, que ellos no querían ficha limpia, por una cuestión lógica de las implicancias que tiene para ese espacio político, que tiene gran cantidad de exfuncionarios condenados. Ellos tenían esta posición, por lo cual la verdad es que en todo caso la sorpresa aparente sería la actitud de los diputados de Milei y de Milei, que venían declamando otra cosa, y también la evidente, vamos a decir, para ser bueno, ingenuidad de los bloques que hacen seguidismo a Milei. Me refiero a los radicales oficialistas para el cambio y el PRO, que vienen jugando este juego de acompañar al mileísmo, negando la verdadera naturaleza que tiene este gobierno de extrema derecha, que es un populismo muy parecido al kirchnerismo, por lo cual es lógico que terminan coincidiendo en no generar avances de calidad institucional. Nosotros lo tenemos claro, espero que esto le sirva a los Penato, al PRO y a todos estos sectores y a Rodrigo de Loredo, para entender que si haces acuerdos con la extrema derecha, o te sumás a ellos o te van a terminar liquidando, como pasó en este caso. Pero hay que decir que en todo momento la Libertad Avanza, fiel a su origen menemista, planteó una ley lo más restrictiva posible. De hecho, vos fijate que el otro día el diputado Sago dijo muy claramente de que él compartía mi posición de que tenían que incluirse todos los delitos, pero que habían tenido que negociar para alcanzar el consenso. A mí me quedó pendiente, y aprovecho para preguntárselo al diputado Sago públicamente, ¿con quién negoció para dejar que los narcotraficantes puedan ser candidatos? ¿Con quién negoció para que los violadores puedan ser candidatos?
Porque él dijo que negoció esto. Bueno, quiero saber con quién. Mi posición y la de nuestro bloque, nuestro dictamen fue muy claro. Todos los delitos, cualquier persona que viole la ley tiene que estar alcanzado por ficha limpia. Ellos negociaron para que los narcotraficantes puedan ser. Eso fue el único planteo que hubo. Lo otro, claramente, es un acuerdo político de intercambio. Bajaron ficha limpia para que Unión por la Patria le vote a Martín Menem como presidente de la Cámara. Un acuerdo que claramente es espurio, ¿no? Porque no es razonable que se cambie una ley de calidad institucional por la presidencia de la Cámara. Pero los populismos actúan de esta manera y reitero, el problema no es Milei ni es Unión por la Patria. El problema central es que quienes deberíamos estar poniendo límites a esto, algunos nos mantenemos firmes, pero somos muy pocos, y la mayoría, como los del PRO y como los radicales oficialistas para el cambio, terminan siendo idiotas útiles de estos acuerdos de los populismos. Perspectiva del diputado Carvajal, recordemos, él es diputado por la provincia de Formosa de la Unión Cívica Radical de Democracia para Siempre. Es uno de los, digamos, voces contundentes y fuertes de oposición al gobierno nacional. Exactamente, bueno, y ahí quedó marcado también reflejando el motivo del por qué. En definitiva, el radicalismo terminó quebrándose, armando dos bloques, uno conducido todavía por Rodrigo de Loredo, otro conducido por Pablo Juliano, en torno a las posturas respecto a los diferentes proyectos e iniciativas que el Ejecutivo le va pidiendo a este Congreso Nacional y a las discusiones que el Congreso va generando y los posicionamientos que tiene la Unión Cívica Radical. Esos posicionamientos disímiles entre los dos sectores, lo que terminaron llevando a que termine partiéndose de la bancada. Lo que viene sucediendo con el radicalismo ya hace varias temporadas, podríamos decir, ¿no? Sí. No resisten ahí las distintas expresiones que vienen sobre todo de distintos distritos. Sin duda, cuando uno hace un repaso del año parlamentario recuerda que una de las primeras noticias tenía que ver con la unificación del bloque radical, la evolución radical que tenía por un lado Rodrigo de Loredo, juntándose con el bloque que antes conducía Mario Negri, pensando, bueno, va a haber un radicalismo unido. Bueno, se terminaron dividiendo en tres bloques y el último de ellos, casi como si fuese un oxímoron, decidió llamarse Unidos, que es el monobloque de Mario Barletta. Don Mario Barletta, que posiblemente uno de los que ha planteado con mayor crudeza lo que le está pasando al radicalismo, especialmente en términos del desafío que viene para el año que viene, especialmente por el bloque del radicalismo, ahora dividido, transformado en un archipiélago, tres islas, estamos hablando 20, 12 y 1. 20 del bloque que conduce Rodrigo de Loredo, podríamos decir el bloque orgánico, la matriz orgánica, 12 voluntades del bloque que conduce Pablo Juliano, que lo mencionaba Fernando Fraquelli, y el monobloque Unidos de Mario Barletta, diputado santafesino, una figura muy importante para el radicalismo litoraleño, que lo que viene planteando es, bueno, en este escenario, ¿cuánto sirve este nivel de debate cuando la pregunta es qué condiciones competitivas tiene el radicalismo para revalidar los títulos en las elecciones del año que viene, teniendo en cuenta que de esas 33 voluntades divididas, tienen que renovar por lo menos 26, 27 bancas? Claro. Y ahí me ato con el otro tema. No ha quedado muy al desnudo, salvo ahora, pero los alineamientos y la relación con el gobierno han generado divisiones en los principales conglomerados de la Cámara de Diputados. El otro caso, el PRO, conducido por Cristian Ritondo, bueno, empieza un momento en donde parece que está decantando otro nivel de tensión en la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Si Mauricio Macri, el expresidente y actual titular del PRO, queda entre la necesidad de tensar la relación con el gobierno y ejercer algún castigo, dejar alguna sesión sin quórum, plantear algún desacuerdo del bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo, ¿cuántos le responderían? Ahí es la moneda está en el aire, porque algunos dicen, yo no tengo ganas de pelearme con Javier Milei en este momento. Algunos le han escuchado decir eso, por ejemplo, al diputado Diego Santilli, uno de los legisladores del PRO que tiene una relación personal directa con Javier Milei. ¿Cuándo la construyó? Bueno, la construyeron en el recinto, cuando Javier Milei era diputado de la Nación, compartiendo banca con Victoria Villarroel. Ahí hablaba con
con Santilli. Y en ese contexto, así como habló con otros, en el caso de Santilli prosperó una relación política. ¿Cuánto será el peso de hacer valer un escarnio determinado en el bloque del PRO en este contexto? ¿Lo acompañarán todos? Y hay otra pregunta, y con esto cierro. En el caso del panperonismo, el bloque del panperonismo empezó el año con 102 voluntades, hoy son 99, porque Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, decidió directamente en este diálogo con el gobierno nacional promover la creación del bloque Independencia, que le quitó 3 escaños al PRO. Algo ha sucedido después de que Raúl Jalil también, con la frontalidad que lo caracteriza, avisó que sus 4 legisladores dentro de Unión por la Patria en algunos casos no iban a seguir la voluntad orgánica. Así que, así como repasamos el radicalismo y también vemos esta situación de conflicto latente en el PRO, también está el otro antecedente, lo que le ha pasado al panperonismo. Sí, igual, en ese sentido, con lo que decías, Claudio, la resistencia que mantiene dentro del bloque del PRO, ¿no? Para mantenerse unido, para que en todo caso se permita que algunos de los diputados que por ahí no coinciden plenamente en todos los momentos, en toda la estrategia política, puedan ser más libres, ¿no? Hay algunos de los diputados que representan a la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que pueden ir dando quórum o no dando quórum, y nos hemos sorprendido de pronto con alguno de ellos. ¿Qué es lo que decía en su momento Mario Barletta, anticipándose al debate que va a tener el partido el año que viene? Bueno, ante la necesidad, la libertad de acción. Y quizá esa libertad de acción, ¿por qué lo digo? Porque lo que van a buscar los grandes partidos nacionales, parece que así como está esta foto preelectoral, es que quedarían los caminos abiertos para que cada uno de los representantes provinciales de cada una de estas fuerzas tengan libertad de acción para hacer su expresión provincial. Entonces, un PRO que quizás podría negociar distintas cosas en cada distrito. Lo que pasa, y con esto cierro, entre el PRO y la Libertad Avanza, todo depende de lo que pueda pasar en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde parece que todavía no asuma ninguna síntesis posible para un PRO que considera que el gobierno está cada día más empeñado en dejarlo afuera de un acuerdo político y en vez de acordar, imponérselo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es un escenario diferente, distinto para el PRO, para la Libertad Avanza, en tornados distinto a la provincia de Buenos Aires, donde solamente habrá que armar listas de diputados nacionales. Exacto, son 9 las provincias, ¿no? Son 8 las provincias que eligen senadores. 24 senadores. Claro, entonces, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la estrategia de ir separados permite soñar que puedan ingresar 2 senadores por la mayoría y 1 senador por la minoría. O sea, 2, en caso que gane el PRO, serían para el PRO, 1 por la minoría para la Libertad Avanza. En caso que gane la Libertad Avanza, serán 2 para la Libertad Avanza, 1 para el PRO, siempre y cuando salgan las cuentas como están pensando el PRO y la Libertad Avanza, que uno va a salir primero y otro segundo. Sí. Recordemos que también van a estar otras fuerzas políticas compitiendo en la ciudad de Buenos Aires. Pero ese escenario hace que no estén pensando en ir a una lista unificada. Porque llevando una lista unificada, dicen, nos vamos a... Si ganamos, quedamos con 2 senadores. Pero si perdemos, quedamos con 1. En cambio, siendo separados, dice, bueno, si ganamos, nos quedamos con 2. Y a lo mejor, si perdemos, salimos segundo, nos quedamos también con 3. Nos quedamos con el tercero. Entonces, son distintas estrategias. Habrá que ver de qué manera termina llevándose adelante la estrategia final de ambas fuerzas políticas, si terminan confluyendo y siendo todos juntos, si se mantienen, a pesar de ir todos juntos, diferencias en esos distritos donde se eligen senadores nacionales, porque también se especula con esa matemática. Es decir, tratemos de sumar por mayoría, tratemos de sumar por minoría. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía sobre el tema ficha limpia el diputado Cipollini de la provincia del Chaco de la Unión Cívica Radical. La verdad que me dejó ahí en la puerta de la obtención de la sanción de este proyecto, que bueno, fue público y notorio que no pudo tratarse. Abrió todo un escenario de suspicacias, de idas y de vueltas, pero lo que me parece importante es que en algún momento haya una ficha limpia referida a todos aquellos que aspiran a cargos legislativos, ya sea en el Senado o en
la Cámara de Diputados. Es bueno que este brazo de la Constitución, uno de los 3 poderes, pueda garantizar que quienes estén en el recinto sean ciudadanos que no tengan tras de sí la persecución de la justicia en proceso o definitiva. Así que esperemos a ver si llega un nuevo proyecto de ficha limpia, innovador, que modifique el que se estaba trabajando, pero que en definitiva la sociedad tenga la certeza, porque en realidad el reclamo es de la sociedad, no de la clase política. La clase política es la que tiene que darle respuesta a ese reclamo ciudadano, pero es un anhelo de todos, de más de ese 500.000 de firmas, que en definitiva en el contexto nacional es una cifra pequeña, pero que de alguna manera marca un rumbo de lo que la sociedad espera de sus representantes. Bueno, ahí estaba Gerardo Cipollini, diputado del radicalismo por la provincia del Chaco. Vamos a repasar entonces qué va a suceder mañana a través de estas placas que nos trae Antonio Ricovene en la sesión preparatoria, donde Antonio se busca ratificar a las autoridades que hoy están conduciendo el cuerpo de la Cámara de Diputados. Así es el gran desafío que tiene Martín Menem para cerrar el año. Lo veníamos comentando un poco en la apertura de este programa, en la sesión preparatoria para este miércoles 4 de diciembre, pautada a las 14, donde el gobierno ya va a querer tener todo más o menos cocinado para ese momento, es decir, no llevarse ninguna sorpresa que pueda comprometer la actividad política del presidente de la Cámara, que tiene sus aspiraciones políticas electorales, su carrera pensándola también, y sabe que es necesario, aunque no determinante, lo que vaya a ocurrir en la jornada de mañana. Va a buscar la reelección de la presidencia y necesita el apoyo de los bloques políticos como un gesto simbólico. Una imagen que tenemos en ese momento es, por lo general, se hace a mano alzada. El candidato es propuesto por parte del oficialismo, en este caso por el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni. Algo que me contaban varios diputados hasta hace un ratito es una preocupación por el quórum, algo que no aparecía en la escena, en el radar. Fue el propio Bornoroni el que llamó a varios de los jefes de bloque, según pude constatar, preocupados por si iba o no iba a haber quórum para la sesión de mañana, que decíamos está pautada para las 14, donde se espera este gesto simbólico para que Menem vaya a ser reelecto. Pero la agenda política va un poco más allá de esto. Por la tarde de hoy hay reuniones de la mayoría de los bloques que se van a estar definiendo cuál va a ser la posición que van a tomar con este tema. Se espera que bloques como el PRO, bueno, obviamente la Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal acompañen esta iniciativa. Atención ahí, que puede llegar a ser Democracia para Siempre, que va a querer distanciarse en un punto del radicalismo que conduce Rodrigo de Loredo, y por otro lado también no acercarse al kirchnerismo, en esa postura intermedia que busca tener Pablo Juliano con su bancada. Lo que me decían también tiene que ver con, bueno, las negociaciones por las vicepresidencias. Se niegan a votar a un vicepresidente del bloque radical de Rodrigo de Loredo y proponen como moneda de cambio votar a alguien que mencionamos recién hace un ratito, que es Mario Barletta, uno de los que decidió también abrirse de la conducción de esa bancada. A las 20 horas de la tarde de hoy está convocada una reunión que llamaron de prelabor, que es un encuentro de jefes de bloque donde más o menos se va a ir tanteando cómo vienen los porotos para mañana, aunque todo debería estar bastante asegurado. Y a las 12 del mediodía mañana se vuelven a reunir una vez más, ya así convocada formalmente, la Comisión de Labor Parlamentaria para definir cómo va a ser el esquema de esa sesión. Menem espera mostrar hacia adentro de la Libertad Avanza el éxito en su gestión de esta Cámara, tener el respaldo de la mayoría de los bloques. Es una votación que suele hacerse a mano alzada, es decir, no queda registro de el número total de votos que se recibió, pero sí es un acto simbólico en el sentido de que vemos las manos de una buena mayoría de los diputados y las diputadas alzarse en respaldo a la conducción de Martín Menem. El año que viene, bueno,
decíamos, Menem va a ser una de las figuras que tiene la Libertad Avanza para competir en las elecciones del año que viene, y lo que vaya a ocurrir mañana puede ser uno de los temas que marque el futuro político del presidente de esta Cámara. En las últimas semanas intentó cumplir distintos acuerdos que fue trazando con los bloques. Menem hace bastante tiempo viene pensando en su reelección de la Cámara de Diputados, tratando de mantener una buena sintonía con la mayoría de las bancadas. Vamos a repasar, bueno, qué se define en las sesiones preparatorias, se llevan a cabo para elegir las autoridades. Esto es no solamente la presidencia de la Cámara, sino las distintas vicepresidencias, pensando en la cantidad de bancadas que tiene cada grupo político. También se fijan los días y horarios para las sesiones en el periodo ordinario, pero eso es en la preparatoria de febrero. Hay 2 preparatorias por año. Recordemos, en esa preparatoria de febrero también se convoca a la Asamblea Legislativa al primero de marzo. Cada Cámara tiene sus propios reglamentos y establecen ahí mismo también las normas de esa organización, desde cómo se van a definir la integración de las comisiones, cuándo se va a sesionar y qué días. Y el antecedente particular que tiene que ver con Cecilia Moró, la anterior presidenta de esta Cámara, que recibió la abstención de la mayoría de los bloques y que llegó a la presidencia solo con los votos del oficialismo. El anterior, el que sí recibió un buen respaldo, bueno, además de Menem también, fue Sergio Massa en su momento cuando recién asumía el extinto Frente de Todos. Buenísimo, eso es lo que va a estar sucediendo mañana, y también en ese sentido, bueno, lo que recordaba Antonio respecto a el reemplazo que tuvo que hacer Cecilia Moró y que tuvo que cubrirlo después a partir de la interpretación del reglamento. Es una acción formal, pero es importante por lo que decíamos en relación a lo que deja traducido. El año pasado, evidentemente, no había condiciones para el año 2022 para la aprobación de Cecilia Moró como presidenta del cuerpo, y tuvo que ratificarse su autoridad a partir de las definiciones propias del reglamento, ¿no? Claro. Que establece uno de sus artículos que si no hay consenso se mantiene hasta que se pueda presentar otra alternativa y se someta hasta que a fue votación. El recambio por la llegada de Martín Menem. Claro, exacto, que fue en diciembre del año pasado, pero bueno, le tocó cubrir un periodo de un año entero a Cecilia Moró, desde diciembre del 2022 a diciembre del 2023, y algunos meses antes, porque en diciembre fue alrededor de agosto, septiembre que asumió ella en la Cámara de Diputados. Ahí fue validada. Pero fue un reemplazo en ese momento. Fue un reemplazo, no fue y fue validada por sus colegas en la Cámara de Diputados. Hay que ver consagrando a la presidenta de la Cámara. Unión por la Patria toma revancha y hace lo mismo, o no, o deja su posición puesta ahí a favor de acompañar la institucionalidad del presidente de la Cámara. Claro. Si es por las especulaciones, bueno, parece que Unión por la Patria respaldaría la presidencia de Martín Menem. Hay 2 elementos, además. Uno, los rumores que el propio Martín Menem trató de desechar en Neuquén. El sábado estuvo en Neuquén junto con Karina Milei presentando, bueno, la Libertad Avanza ahora como partido de orden nacional. Se mostró con los aspirantes neuquinos. Lo cierto es que dijo que, bueno, que eran estupideces las versiones que habían circulado en torno a un diálogo con el panperonismo, en donde sería uno de los puntos de la negociación que adjudican a ambas partes. Y una tendría que haber sido, o al menos las versiones indican que fue, bueno, no avanzar con la media sanción de ficha limpia, pero abiertos a recibir el apoyo de Martín Menem para continuar como titular de la Cámara Baja para el año electoral que se avecina. Y todo esto también, en donde no es esta la única pieza de ese entramado que algunos consideran imaginario y que otros consideran en pleno desarrollo. El otro tiene que ver con las vacancias en la Corte, y el otro, que también forma parte de estos repechajes que estábamos hablando, bueno, las negociaciones de la Casa Rosada con la CGT. Y en ese contexto, lo que podría poner fin a los intentos del dictamen de democracia sindical, o que marque también un nuevo termómetro en las extraordinarias. Neuquén, que renueva senadores este año próximo, junto con Río Negro, con Tierra del Fuego, con Santiago del Estero, con Salta, con la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos, provincias importantes donde va a haber seguramente modificaciones
de quienes hoy llevan adelante esa representación en el Senado. Bueno, nos vamos a ir una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Muy bien, último bloque de pasos perdidos en una jornada en la cual seguimos esperando definiciones en torno a 2 temas. Por un lado, lo que va a ser la sesión preparatoria. Recordemos, recién nos decía bien Tony, respecto a que a las 20 va a haber una reunión, una prelabor entre los presidentes de bloque y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mañana a las 12 va a haber una reunión ya más a fondo de labor parlamentaria para terminar de cerrar lo que va a ser el diagrama de la sesión preparatoria convocada para las 14. Digamos que empezaremos hoy a partir ya de horas de la tarde-noche a tener ya definiciones respecto a lo que va a ser la consagración de Martín Menem por un lado y el resto de las autoridades de la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2025. Y el otro tema es las especulaciones que hay respecto a la convocatoria extraordinarias. Claro, ¿qué temas se van a incluir? Y si es que se va a convocar, ¿por cuánto tiempo? Porque el decreto tiene que establecer fecha de inicio, fecha de culminación de las extraordinarias y también tiene que incluir un listado de temas para debatir. Nada de lo que esté fuera de eso puede realizarse. Exactamente. Si el gobierno puede, una vez hecha la convocatoria, puede ampliar el temario. Tanto en temas como en tiempo. En tiempo también, claro, exactamente. Bueno, y en el medio, ¿con qué nos vamos a topar ya en el corto plazo? Con un calendario electoral. Exactamente, Claudio, lo habíamos anticipado, nos trajo un primer acercamiento a lo que va a ser el año 2025, año de elecciones, renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores, ¿no es así? Totalmente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque estamos en un momento en donde, esperando que finalmente se conozca la convocatoria para sesiones extraordinarias y el temario, sobrevuela la pregunta: ¿habrá paso el año que viene? ¿No habrá paso? Bueno, nos vamos a valer de la última versión actualizada por la Dirección Nacional Electoral y la Vicejefatura de Gabinete de Interior, que en septiembre ya habían cerrado una versión preliminar del cronograma que ya casi tenemos encima, porque se nos está acercando con una cuenta regresiva muy vertiginosa. El 2025, estamos transitando diciembre, 2 parpadeos, arranca el 2025 y por ende el arranque de un nuevo año electoral. Año electoral que en 2025 implicará elecciones legislativas nacionales y provinciales, renovación de 1/3 del Senado, de una de las mitades de las cámaras de diputados, elecciones provinciales también para renovar consejos deliberantes y legislaturas provinciales, con un dato importante, y es que
ha cambiado el instrumento de votación. El instrumento de votación que será utilizado el año que viene es la boleta única de papel, un cambio histórico sancionado por las dos cámaras del Congreso que comenzará a ser aplicado a partir del año que viene. Eso también está en este cronograma. Así es que vamos a repasar las principales fechas que hemos extraído de esta versión preliminar del cronograma, que tiene dos certezas a partir de la ley vigente. Hay paso y hay boleta única de papel. La primera fecha que aparece, obviamente hay una gran cantidad de días e hitos en el cronograma que tiene que ver con lo que ya ha comenzado silenciosamente, la organización de los comicios nacionales legislativos de medio término. Insisto con el tema del instrumento de votación, porque con la promulgación de la boleta única de papel como instrumento de votación para las elecciones del año que viene, hay que recalcar de que son para las elecciones nacionales. Las provincias tienen dos posibilidades, o adherir o en su defecto continuar con sus instrumentos de votación como vienen utilizándolos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente el año que viene nos encontremos con mucho desdoblamiento de elecciones provinciales de las nacionales, o en el caso de que no haya desdoblamiento y sea en el mismo día, quizás elecciones concurrentes, es decir, que en el mismo día convivan los dos instrumentos de votación. En algunos casos, como por ejemplo Neuquén, voto electrónico provincial, boleta única de papel nacional. Provincia de Buenos Aires, lista sábana y boleta sábana de papel para las elecciones provinciales, boleta única de papel para las nacionales. Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes. Sobre esas preguntas, bueno, está lo sólido, que es el cronograma ya definido, ya también revisado por la Cámara Nacional Electoral. El primer hito, vamos con la primera placa, repasando rápidamente las fechas. 29 de abril va a ser uno de los momentos en donde uno empieza a percibir de que está arreciando la maquinaria electoral federal para las elecciones del 2025. 29 de abril, cierre del padrón definitivo. Luego saltamos directamente al 5 de mayo, que va a ser la fecha prevista por este cronograma para convocar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. 15 de mayo ya empieza otro momento, que es la fecha límite para el reconocimiento de alianzas y confederaciones. ¿Qué es lo que dice la ley de las PASO? Bueno, que además 10 días después, el 25 de mayo, llega este momento. Muchas veces muy seguido por los periodistas y tiene que ver con el último plazo para la presentación de los precandidatos, es decir, de quienes luego se van a medir en el sedazo de las PASO. Vamos a la siguiente placa. Bueno, pasamos directamente al 4 de junio. Para esa fecha está previsto ya el inicio de la campaña electoral. Y acá viene el tema, que hay que tenerlo muy presente. 9 de junio. Fin del plazo para realizar la audiencia pública que prevé la ley para analizar la boleta única de papel. ¿Por qué? Porque ya el gobierno ha oficializado colores, frente, dorso, largo, ancho, pero bueno, llega el momento de empezar a analizar cómo va a ser la primera boleta. La boleta que va a tener ya los precandidatos definidos. Bueno, por eso es que en el medio de este cronograma aparece el 9 de junio, ¿sí?, después del inicio de la campaña y después de que se presentaron los candidatos, como el plazo para que se realice la audiencia pública en donde finalmente se va a analizar la versión final de boleta única de papel. La primera vez que se va a utilizar a nivel federal este instrumento de votación federal, y ese día se espera que ya se haya realizado la audiencia pública para analizar todos los detalles. Después del 9 de junio, obviamente, siguen otras fechas, pero hay un hito muy importante, que es el 29 de junio. Arranca la campaña, pero en los medios, es decir, cuando ya a través de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se hayan repartido los segundos en cada uno de los canales a lo largo de todo nuestro país para avanzar con la campaña previa, es decir, la campaña de las PASO. Vamos a la siguiente placa, porque ya con todo esto nos queda, primero, el 9 de julio, que comienza otro dato importante, el inicio de prohibición de los actos de gobierno, es decir, que en aquel momento las administraciones provinciales y nacionales no van a poder avanzar con actos de gobierno. Y ya, el 1 de agosto, final de campaña y el arranque de la veda. 2 días antes, como indica la ley, 48 horas antes de esta otra fecha, que vamos a escribir una y otra vez. 3 de agosto,
fecha de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2025. Bueno, obviamente, es momento de mucha expectativa del desarrollo de una jornada electoral que moviliza a todo el país. Y el resultado. Bueno, siguen las fechas, porque luego de eso se espera que se conozca el resultado provisorio, que es el resultado que realiza el Poder Ejecutivo Nacional. Queda otro momento, que es un momento que arranca el 5 de agosto. Y es el inicio del escrutinio definitivo, el que realiza la justicia electoral. Bueno, ya ha pasado eso, pasan 20 días, 27 de agosto, ya estamos transitando otro momento, con los candidatos definidos. Bueno, arrancan las elecciones generales, arranca la campaña de las elecciones generales 2025. ¿Cuándo? El 27 de agosto. Vamos a la siguiente placa para ya ir repasando la última parte de este cronograma. Cronograma que tiene por lo menos 80 fechas. Nosotros hemos extraído las más icónicas, las más importantes y las de mayor relevancia política y periodística. Bueno, 21 de septiembre, con el arranque de la primavera, que es el arranque de la campaña, sí, pero en los medios, es decir, cuando ya se hayan distribuido los segundos para esta segunda etapa de las elecciones 2025, es decir, cuando ya no hay precandidatos, ya cuando están definidas las listas y los candidatos se miden a partir de la competencia de cada una de las fuerzas políticas. Naturalmente, en el 2025 para cargos legislativos, es decir, senadores y diputados. Decíamos, 21 de septiembre, primavera e inicio de la campaña en los medios. 1 de octubre, bueno, prohibición de los actos de gobierno. Ya empieza el momento final de las definiciones para el sprint de cierre de este cronograma electoral. 18 de octubre, una fecha muy importante que también muchas veces anticipa de que ha llegado el momento del sufragio y de la voluntad popular. Me refiero al 18 de octubre, que es cuando ya no se pueden difundir ni encuestas ni sondeos. Es decir, que llega el momento de concluir con la tormenta informativa de datos para dejar lugar a la reflexión y al momento de definir el voto, sin perder de vista que buena parte de la población define su voto en las últimas 24 horas de esta elección. Y hacia allá vamos finalmente, porque la otra fecha, 24 de octubre, fin de la campaña electoral, y 26 de octubre, es decir, 48 horas después, las elecciones generales, legislativas en todo el país, con boleta única de papel. Bueno, ese día, ese domingo de las elecciones del 26 de octubre, reitero, escrutinio provisorio realizado por el Poder Ejecutivo Nacional y deja la puerta para el momento final, 28 de octubre, que será la última vez que la Justicia Nacional Electoral pondrá en marcha toda su maquinaria para garantizar el escrutinio definitivo y convalidar o no los resultados del escrutinio provisorio. Bueno, Claudio, con esto que vos nos marcás, pone sobre la mesa que cualquier modificación que se haga al sistema electoral tiene que ser ya, medio ya, porque si se suspenden las pasos, que desde el argumento oficialista tiene que ver con una cuestión principalmente económica, o argumentando, sosteniendo su discurso sobre la inversión que eso implica, el gasto que implica para el Estado Nacional todo el proceso electoral. Bueno, está sobre el filo, en abril está arranca. Sobre el filo, ya está. Y aparte lo otro que está sucediendo es que, bueno, dentro de poco van a comenzar además las licitaciones para empezar a organizar y a comprar urnas, definir concretamente la impresión de las boletas. Exactamente, impresión de boletas. Y este otro dato novedoso, todo el proceso de audiencias públicas y de consultas para que finalmente este modelo que votó el Congreso de la Nación, que es la boleta única de papel, se plasme la oferta electoral que pondrá a prueba por primera vez la boleta única de papel en todo nuestro país, ¿no? Y ahí las capacitaciones, las publicaciones también, y publicidad, todo el trabajo ciudadano para cambiar la manera de votar, que hay que, a diferencia de lo que ha pasado en los distritos donde ya se ha incorporado, que también viene desarrollándose hace varios años, hay que movilizar mucha capacitación ciudadana en la forma en que se va a hacer la votación, porque son
¿cuánto? Sí. 30 millones de personas que votan aproximadamente. Por eso, entonces, digamos, es de rigor que ya a partir de septiembre el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección Nacional Electoral, ponga en marcha el cronograma. Cronograma con las fechas que están estipuladas claramente por la ley. No solamente por la ley electoral, sino también por la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si en extraordinarias es incluida la eliminación de las PASO y prospera ese debate, bueno, ese calendario electoral sufrirá un cambio importante en términos organizativos y logísticos. Pero sí, acá una digresión política. Hay muchas voluntades en el peronismo que ven con interés la posibilidad de cambiar la ley de las PASO, no anularlas, pero sí quitarles la obligatoriedad, como pasa en el caso de la provincia de La Pampa, cuyo gobernador es Sergio Silioto, y que no hay PASO, hay PAS, primarias abiertas simultáneas, no obligatorias. Todo un tema, especialmente por la simultaneidad y también para garantizar el compromiso de sus activos políticos militantes. Así que si hay algún cambio, y por eso traíamos a colación este cronograma, el cronograma vigente, cargados con definiciones, el estreno de la boleta única de papel, con la inclusión de la audiencia pública, con una decena de fechas que implica también revisar modelos, establecer colores, bueno, una serie de cuestiones. Y la otra gran pregunta, el cambio que podría darse o no, si es que habrá o no habrá paso el año que viene. Bueno, ahí está el calendario electoral. A eso uno tiene que sumarle el calendario electoral de las provincias, de cada una de las provincias, porque también las provincias tienen sus elecciones puertas hacia adentro. Para claro, modifica sus legislaturas, claro. Algunas provincias tienen paso, otras provincias, bien como dice Claudio, no lo tienen. Y en el medio de eso, un año también parlamentario, que veremos cómo es el año parlamentario del presidente Javier Milei en un año electoral. Exacto, porque este fue su primer año de gobierno. Exacto. Ya se está por cumplir ahora, dentro de muy poquitos días, en 2 semanas, 1 semana y media, su primer año de gestión desde que asumió, con un Congreso que el primer semestre estuvo abocado completamente a una dinámica vinculada a la ley bases que hasta julio, hasta el receso de invierno, mantuvo al Congreso todo en disposición de esta discusión, y luego muchas dificultades de la oposición para lograr impulsar proyectos propios, ¿no? Siempre en general proyectos del Ejecutivo Nacional con una perspectiva oficialista de transformar el sistema judicial argentino y el sistema administrativo argentino y la legislación argentina con, bueno, muchas modificaciones, derogaciones de leyes por decreto, por leyes generales, la ley de hojarasca que todavía está acá pendiente de ser tratada junto a muchas otras, como veníamos diciendo, que insumieron mucho tiempo de discusión. Esto que advertías vos, el debate con los exministros de Seguridad y de Defensa que estuvieron acá participando de distintas gestiones en torno a si se puede o no modificar o en qué sentido se puede modificar la ley de defensa de seguridad interior y defensa y la de seguridad interior. Son 2 leyes diferentes, son 2 áreas distintas que se buscan poner en sintonía y poner también en relación, permitiendo que las Fuerzas Armadas se incorporen a las tareas de seguridad interior. Otro gran debate fue el debate en torno a el régimen penal juvenil, que también tuvo 6, 7... pero no terminó teniendo ningún dictamen todavía. Claro, exactamente. Son temas pendientes para el año 2025. Nombrábamos y se nombró durante todo este fin de semana el tema ficha limpia. Un tema que quedará pendiente para el 2025 o ya pasará para el 2026, porque si no termina de cerrarse y el gobierno también se va a tomar su tiempo, me parece, en el trabajo, como adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, de tener una especie de coordinador en esa tarea que va a ser el doctor Alejandro Fargosi. Bueno, le va a llevar un tiempo y el tiempo que le lleve va a coincidir ya con los tiempos electorales de la República Argentina. Entonces, por lo tanto, será un tema a discutir más adelante. Pero no hay nada escrito en la legislación argentina que impida que las modificaciones electorales se hagan en el año electoral. Hay usos y costumbres, pero bueno, el gobierno también toma sus decisiones más allá de algunas tradiciones que hay en el Congreso. ¿No? Y eso también sumarle lo que va a ser la primera elección de un gobierno que va a buscar aumentar sus lugares en los escaños parlamentarios, teniendo en cuenta la minoría que conllevan, y también pensando en, bueno, cómo se van a dar esas particularidades en lo electoral. Lo que decía Fer recién, cuál va a ser la dinámica legislativa del año que viene,
¿Quiénes van a ser los candidatos también? La Libertad Avanza es uno de los espacios que carece de figuras propias que le vayan a dar volumen. Bueno, Martín Menem es uno de ellos. Claro. Buscará nuevamente encabezar una de las listas, pensará 2 años más pensando en ser candidato a gobernador en La Rioja. ¿Quiénes van a ser esas figuras y cómo va a quedar también el gobierno? Claro, exactamente. Bueno, algunos de los interrogantes que se van a plantear para este año, para el próximo año, para el año 2025, en torno, repetimos, a la renovación parlamentaria y también a la actividad de este Congreso Nacional. Y los bloques que también se van a ir modificando después del proceso electoral en función también de quiénes renueven, quiénes no renueven y cómo se van configurando las alianzas, sobre todo con los partidos que no son nacionales, que tienen otra conformación y configuración acá en el Congreso y que durante este año pudieron organizarse a través de diferentes bloques que los articularon, ¿no? Claro. El bloque Innovación Federal, el bloque Encuentro Federal, el propio bloque Independencia, todas expresiones que se van dando también en un contexto donde, bueno, las mayorías van fluctuando también en función de los debates que se dan. Claro. Y quedó de este periodo de ordinarias un termómetro en estado latente para el año que viene. Que en el medio de la frondosidad de repechaje, sesiones que no fueron, dictámenes que quedaron ahí, pero en el medio de la última semana hubo una sesión. Y esa sesión llevó 5 meses de trabajo. Un debate muy duro, acusaciones, cruces y finalmente una media sanción para el dictamen de mayoría que busca prohibir el acceso de los menores de 18 años a las apuestas deportivas online. ¿Qué es lo que va a pasar en año electoral con este giro que ahora va a quedar en manos de la Cámara Alta? Ya hay una serie de definiciones. Nadie en la Casa Rosada menciona algún mínimo interés en llevar esto al temario extraordinario del verano. Así que viajamos rápidamente al 1 de marzo del año que viene. Otra pregunta. ¿Dirá algo el presidente Javier Milei sobre la necesidad de impedir el acceso de los menores de 18 años a las apuestas deportivas online? Algunos creen que no, que todo lo contrario, porque realmente, así como toda la voluntad parlamentaria costó mucho para lograr en 5 comisiones, con el involucramiento de más de 120 diputados, un debate de 5 meses, lo cierto es que el cabildeo de las grandes marcas ha sido fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar en el Senado? La pelota va a quedar en manos ahora de Victoria Villarruel, cuando finalmente se concrete el giro. ¿Qué va a hacer la titular del Senado? ¿Otra vez la estrategia de 5 comisiones para tratar la ley de ciberludopatía? Bueno, lo planteábamos. Ya el cronograma electoral está ya previsto. Quedan algunos sedazos, pero indudablemente por fuera de la rosca queda la gran pregunta. En año electoral, ¿el Congreso de la Nación estará en condiciones de sancionar una ley que frene la ciberludopatía o hará mutis por el foro? ¿Quién pagará los costos de una salida o de la otra? Bueno, también recordar, sí, mucho. Claudio siempre que viene nos deja las preguntas. Y también algo para destacar de este año que tiene que ver con el debate que hubo de decretos de necesidad y urgencia, bastante inéditos. La primera vez en la historia desde que existe la ley 26.122 por el rechazo de ambas cámaras de un decreto de necesidad y urgencia. Que se planteó también rediscutir esa ley. Exactamente, tiene que ver con el financiamiento para la inteligencia, ¿no? Exacto. Y un año en el que funcionó. Sí, claro. Yo creo que muchos de estos temas que quedan pendientes de discusión en el Congreso, ludopatía, DNU, me parece que además de tener la discusión en el 2025 en el Parlamento Nacional, me parece que muchos de estos temas se van a plantear en el seno de la campaña electoral. Que muchos partidos, en su propuesta electoral, va a decir vote a determinado candidato para que el presidente no funcione su gobierno por decreto. Por ejemplo. Y otro, más cercano al oficialismo, o el oficialismo dirá voten a la Libertad Avanza para que no lo frenen a Javier Milei, ¿no? Con tal tema, con tal proyecto. Totalmente. Entonces, bueno, se insistieron con decretos que tuvieron la posibilidad de sostenerse por las alianzas políticas, tanto con el financiamiento para las universidades como el aumento de los jubilados, con temas importantes, y otros que tuvieron media sanción en una cámara y no en la otra,
habilitando su tratamiento, entre ellos el DNU 7023 y otros tantos que fueron rechazados aquí, pero no en la Cámara de Senadores. Bueno, llegamos al final. Sí, llegamos al final. Mañana novedades. Mañana novedades, exactamente. Vamos a... Tony, gracias. Gracias, Fer. Veremos qué ocurre mañana. Claudio, gracias. Un gusto como siempre. Hasta mañana. Y veremos a ver qué ocurre mañana. Mañana preparatoria a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar aquí en Pasos Perdidos. Continúan en Diputados TV.